Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Semana del Cerebro de Nestia Lab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro estará completamente dedicada al tema de la salud mental, para la cual nos acompañarán varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Isabel Martínez, que nos impartirá la charla titulada Trastorno explosivo intermitente. La doctora Isabel Martínez García es química farmacobióloga egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en farmacología por la UNAM y cursó el doctorado en neurobiología por la misma universidad. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Químicas y perfil ProMed por la SEP. La doctora Isabel nos comparte que su actividad favorita es la lectura. Muchas gracias, doctora Isabel, por haber aceptado la Gracias, invitación. gracias a ustedes. Y pues bueno, le cedemos el micrófono y la pantalla para que pueda presentar su charla. Les Muchas recordamos a gracias. todos nuestros amigos que pueden ir dejando sus comentarios o sus dudas en la bandeja de preguntas aquí en Zoom o en los comentarios de Facebook Live. Al finalizar la charla y esta charla, nuestro invitado podrá responderlas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un trastorno muy importante del cual se conoce poco. A ver, perdón. ¿Estoy compartiendo? No, aún no. ¿Por qué no aparece? A ver. No encuentro aquí el enlace. En la página de Zoom, Sí, ah, ¿no le aparece la parte de compartir pantalla? no la veo. Aquí, ya está. Sí, estaba, no sé, apagada, parece. Gracias. Muchas gracias. ¿Estoy compartiendo? Sí, ahora sí. Ay, gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces hablaba de que presentaré datos muy generales sobre el denominado trastorno explosivo intermitente. Hablaremos inicialmente de que es un trastorno frecuente en la adolescencia y que apenas se está empezando a estudiar desde varios puntos de vista. Es muy importante que conozcamos las características. En el diccionario de enfermedades mentales, el DSM-5, lo reconocen en esta edición, ahora sí, como agresión compulsiva. Vean los datos, qué interesantes. Es frecuente, pues del 3 al 5% de los adolescentes lo pueden presentar, un dato muy importante. Y puede aparecer a partir de los 14 años, consideran los expertos. ¿Qué es lo que realmente puede pasar allí o cómo se puede identificar? En general son actos agresivos contra personas o destrucción de bienes. Es muy frecuente. Algunas ocasiones pensamos que el adolescente o puede ser un adulto joven, 25 años, por ejemplo, leía yo algunas estadísticas, y puede mostrar irritabilidad y puede mostrar ira, pero la mayoría de personas que están a su alrededor consideran que es su carácter o piensan que, bueno, él siempre ha sido así, desde pequeño, hacía eh, cuadros excesivos de llanto, cosas que la familia ha detectado pero que no puede precisar.
Es decir, piensan que es un niño enojón o que es un adolescente gruñón, pero que pues se enoja y luego se le pasa. Pero hay datos que muestran que al desconocer el origen del padecimiento, pues también tardó muchísimo tiempo en tipificarse. Si bien aparece desde la primera edición del DSM, que apareció en 1952, se le dio poca importancia, porque parece que es, o que aparece, bueno, quiero decir, al parecer se manifiesta junto con otras comorbilidades. Entonces, hasta en los últimos años, es que es un área psiquiátrica, es evidente, es un área psiquiátrica. Los expertos serían los psiquiatras y los psiquiatras los que pudieran tipificar el caso. Pero la frecuencia, como mostraba, es muy grande. ¿Cómo se caracteriza un trastorno explosivo intermitente? Pues pueden ser verbales las agresiones, o pueden ser físicas, o puede haber destrucción de bienes materiales. Entonces, es el caso de tomar objetos de la casa y romperlos, o romper cosas personales de alguno de los miembros de la familia o del círculo cercano. Esta reacción se sabe que es multifactorial. Se piensa que puede haber un daño de comunicación desde la corteza frontal hacia la amígdala, o en general al sistema límbico, que incluye al hipocampo. Entonces, esta caracterización neurobiológica es reciente, pero es muy importante. Ya se habla en muchísimos materiales, revisé algunos, sobre que existe en estos cuadros de las personas una susceptibilidad neurobiológica. Es decir, la mayoría de veces, en muchísimas personas que conocemos, hay esos episodios de ira. A mí me llamó mucho la atención el tema porque me empezaba a preguntar, bueno, pero es que debe haber alguna explicación. No puede ser que alguien con un pequeño estímulo, a veces es verbal el estímulo, a veces es visual el estímulo, se desencadena. Y la duración del cuadro de ira puede ser de varios minutos, entre 15, 20 o 25 minutos. Y lo que los investigadores, los expertos en el tema consideran que es necesario tipificar en los primeros años. Porque además, como mencionaba, puede estar presente alguna otra comorbilidad. Por ejemplo, personalidades de límite o algún tipo de depresión. Entonces, vale la pena poner atención en esto. ¿Cuál sería la susceptibilidad neurobiológica que comento? Bueno, esta tendría, la mayoría de autores que revisé están de acuerdo que todo tendría que iniciar en la corteza prefrontal y su relación con la amígdala. Entonces, en este esquema, un esquema muy sencillo, habla de que hay una bidireccionalidad de la comunicación. Es decir, la corteza prefrontal en sus varios núcleos envía eferencias hacia la amígdala y claro, hacia el hipocampo, pero nos interesa ahora particularmente la amígdala en este momento, y la amígdala envía aferencias hacia la corteza prefrontal. Entonces, esta susceptibilidad neurobiológica, mencionan los expertos, también pudiera ser un tono serotoninérgico, es decir, neuronas serotoninérgicas de la corteza prefrontal estarían con un tono bajo y liberarían poca serotonina en alguno de los núcleos de la amígdala.
la cual tiene varios códigos, claro, yo entiendo eso. Esta baja regulación serotoninérgica pudiera ser que es la que permite el estallo, que estalle ese cuadro de el trastorno compulsivo. Otras estructuras que también necesariamente tienen que ver es el tálamo y, claro, la corteza somatosensorial, por el tipo de conectividad que presenta. Por supuesto, si nos damos cuenta y revisamos muy, muy ligeramente, vemos que estas estructuras, la ínsula, la corteza cingulada, la prefrontal, amígdala, hipocampo, tendrían que estar o están en el circuito de recompensa. También se ve alterado en este tipo de casos, pero no olvidar que también se ve alterado en algunas personas que son dependientes a algunas sustancias. Entonces vemos, ya vamos pensando. ¿Es frecuente ver cuadros de ira en las personas? Sí. ¿Es frecuente que haya una violencia verbal, que haya ataque a los bienes materiales de las personas? Sí, pero no es normal. No nos está presentando una imagen de una salud mental del sujeto. Por el contrario, tendría que llamar la atención de las personas que rodean a ese adolescente o a ese adulto joven a pensar que tal vez requiera un tratamiento. ¿Quién va a hacer este tratamiento? ¿Quién y solo quién puede hacer este tratamiento? Un psiquiatra, indudablemente. Y en el caso de que sean niños, porque se ha detectado en niños, tendría que ser un psiquiatra. Pero el mensaje aquí es no habituarse a cuadros de ira en las personas, que puede ir desde la violencia verbal, muy usada, ¿verdad?, a la violencia física o a la destrucción de bienes de las personas. Entonces aquí escribo esta frase, en la que se menciona que puede haber una ruptura, un deterioro psicosocial en el sujeto. ¿A qué se refiere con psicosocial? La neurobiología considera ese aspecto del desarrollo de los sujetos en una actividad de cooperación entre el sujeto y el medio ambiente. Es decir, finalmente los sujetos serán, pensando en otro tipo de casos, los sujetos serán producto del medio ambiente. Pero claro, estos casos, esa alteración neurobiológica de la que hablé al inicio, no es solamente por el ambiente, mencionan los expertos. Hablan de otras comorbilidades y mencionaban a personas migrañosas, por ejemplo, que en el caso de la migraña también se habla de un bajo tono serotoninérgico, pero claro, es un daño en la vasculatura. Las migrañas, que es una clasificación enorme, es un daño en el control de la vasoconstricción de los vasos cerebrales. Pareciera algo muy diferente, algo completamente lejano una cosa de otra. Pero recordemos que en el cerebro nada es tan lejano de otra cosa, porque es una estructura que está conectada profusamente. Una neurona puede estar conectada con otras 10.000, por ejemplo. Entonces, se genera un tráfico neuroquímico bastante complejo. Y el tono, el ánimo del sujeto es un equilibrio entre esos tonos, que pareciera ser, vamos a ver unas imágenes,
que pareciera ser que en los sujetos que presentan este tipo de trastornos no está del todo bien. De hecho, ya existen propuestas y ya se hacen tratamientos farmacológicos para este tipo de personas. ¿Qué es lo que trata de hacer el experto allí con los medicamentos? Bueno, modular estas intermitencias que tiene el sistema, podríamos decir, límbico en términos generales. Aunque mostraré una diapositiva en la que algunos investigadores mencionan que también el estriado, que tiene que ver más con los ganglios basales, más con la actividad motora. Pero entonces vale la pena poner atención. Muy bien. Estudios que mencionan que hay este tipo de agresión es un comportamiento, veamos, social y emocional. Es decir, lo mismo que habíamos comentado aquí, por ejemplo, aquí, multifactorial. ¿Qué significa esto? Mencionaba un autor, me llamó muchísimo la atención, que este comportamiento social y emocional tiene que ver con la forma en que se le educa a un niño. Menciona que hay una relación, que puede existir una relación con estos brotes si a un niño se le educa en un ambiente de temor, por ejemplo. Si pensamos, hay núcleos familiares que por falta de recursos emocionales más que económicos, aunque tal vez puedan ir muy relacionados, a los niños se les tiene que educar bajo ciertos temores para que pueda ser manejada la conducta del niño. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos datos. No se conoce la relación, porque decimos es multifactorial, no se conoce la relación de por qué un ambiente educativo que se base en el miedo pudiera favorecer en años subsecuentes la presencia de este tipo de trastorno. Pero los expertos en el tema, o sea, cantidad de artículos de Journal o Psychiatric, por ejemplo, de este tema. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? La idea fundamental es que empecemos a pensar que todas las conductas tienen una relación y una base neuronal. Eso es muy importante. Pero pensar eso, tendríamos que aceptar previamente que en efecto todas las conductas del sujeto están en las neuronas. Y que el estado, por ejemplo, el estado neuroquímico de las neuronas se refleja en la conducta. ¿Por qué se pudiera aceptar de primera entrada que todo está en las neuronas? Para poder aceptar esta idea de estos autores. Pensemos en un sujeto que está bajo una anestesia general. No, está en el quirófano y está bajo el efecto de la anestesia. A veces es tan profunda la anestesia que requiere respiración asistida, porque
las neuronas que controlan el movimiento de la caja torácica están hiperpolarizadas por la administración del anestésico. Bien, ese sujeto no puede hablar, ese sujeto no puede caminar, ese sujeto no sabe quién es. Pareciera obvio todo esto, ¿verdad? Pero pensemos. No sabe quién es, no sabe qué religión tiene, no sabe cuáles son sus lineamientos morales, no sabe cuáles son sus preferencias sexuales. Y es él que horas antes estaba despierto y hablaba tal vez con el médico o con el anestesiólogo. ¿Cuál es la diferencia entre que estaba, tal vez llegó al quirófano todavía despierto o estaba en la sala previa y todavía despierto y preguntaba a qué hora es, preguntó, ya llegó el doctor, etcétera? Y minutos después, el sujeto, que es el mismo y que tiene la misma base neuronal, no sabe nada. ¿Qué es lo que podemos pensar? ¿Qué decimos? Porque la función neuronal está reducida. El gas, si utilizaron un gas anestésico o si utilizaron un anestésico por vía intravenosa, reduce significativamente la neurotransmisión. Y la reducción de la neurotransmisión origina el estado en que él está. Claro, lo magnífico de la anestesia es que cuando se recupera, cuando la metaboliza el hígado y la anestesia es eliminada, esos metabolitos de la anestesia, bueno, el sujeto vuelve a ser el mismo. Felizmente la anestesia no produce amnesia. Entonces, pruebas o no pruebas, porque la anestesia no intenta hacer una prueba, pero evidencias de ese tipo tal vez nos puedan ayudar a aceptar que absolutamente toda la conducta está en las neuronas. Entonces, esta conducta, el trastorno explosivo intermitente, está en las neuronas. Está en la comunicación química entre las neuronas. La comunicación química entre la corteza prefrontal, que es importantísima. Pensemos en la corteza prefrontal como la estructura, la última edición de la masa encefálica. Entonces, de la comunicación de la corteza prefrontal y el sistema límbico que modula las emociones. Entonces, lo curioso es que hay personas que tienen un autocontrol muy, muy, muy bueno para sus cuadros de ira. Y vemos que hay personas que no los tienen, que son los pacientes con trastorno explosivo intermitente. ¿Se pudiera mejorar el cuadro? Por supuesto, por supuesto. Los expertos hablan de una batería enorme de fármacos y de terapias psicosociales. Vale mucho la pena pensar en ello. Bien, entonces, el trastorno explosivo intermitente tiene que ver con un comportamiento social y emocional. ¿En qué sentido? Bueno, son emociones del sujeto. La ira es una de las emociones. La ira es la que desencadena el cuadro, en la cual puede haber violencia verbal, violencia física hacia los que rodean al sujeto. Y por supuesto tiene un impacto social.
puede ser que no podemos imaginar que es un sujeto que siempre ha sido etiquetado como tiene humor violento, etcétera, etcétera, como conocemos a tantas personas, porque yo ya me puse a hacer una lista enorme cuando me interesó este tema, una lista de personas que creo que pueden tener este trastorno. Entonces, se puede crear un halo de inhibición a su alrededor del sujeto. Y bueno, pareciera ser que no es exactamente lo mejor que se intente, o que tengamos que pasar por ese cuadro de que la gente nos evite o eviten al paciente. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Bueno, pues estaríamos pensando ya que puede haber alguna situación anómala en el funcionamiento neurobiológico de un núcleo, de un grupo de núcleos subcorticales. Y estamos partiendo de que todo el comportamiento social, el comportamiento socioemocional, como le dicen los expertos, está en las neuronas. Y recibió información desde que el sujeto era muy pequeño. Eso es algo muy importante. Muy bien. En este esquema muestro estructuras fundamentales para el desarrollo de los cuadros de ira. En la corteza prefrontal es una zona fundamental porque permite los planes a futuro. Es la parte del cerebro que planea el futuro. Muy bien, pero el tono serotoninérgico con las eferencias hacia la amígdala pareciera ser que no es del todo adecuado. Hablan de que en estructuras del sistema límbico puede estar disminuido el tono GABAérgico. Debemos recordar en este momento que el ácido gamma-aminobutírico, que conocemos como GABA, es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. El buen tono GABAérgico, bueno, permite que exista la atención, por ejemplo. Y si hay atención, puede haber adquisición del conocimiento. Y si hay adquisición del conocimiento y luego hay consolidación del conocimiento, hay formación de memorias. Muy importante. Pero entonces, en el caso del trastorno explosivo intermitente, sería que el tono GABAérgico del sistema límbico estuviera reducido. Por lo tanto, el tono glutamatérgico estuviera elevado. El tono glutamatérgico es excitatorio, un poderoso excitador. Lo mismo ocurriría en el caso de la corteza, en la que el tono dopaminérgico estaría aumentado y el tono serotoninérgico disminuido. Por supuesto, se van a requerir muchísimos más estudios, pero la farmacología favorece mucho a este tipo de hipótesis o propuestas. Ya están utilizando en la farmacología para el tratamiento de casos severos de este trastorno inhibidores, por ejemplo, de la recaptura de serotonina. Y tienen muy buen resultado en los pacientes. Entonces, el fármaco tiene buenos resultados, pero también está favoreciendo el diagnóstico. Porque esa idea de que el sistema serotoninérgico está, el tono
serotoninérgico está disminuido y con fármacos que inhiben la recaptura de la serotonina a la presinapsis, mejora el talante, el mood, ¿verdad? El estado de ánimo. Bueno, entonces ya el fármaco está apoyando la idea de que la serotonina influye en este sistema. Muy bien. En neurobiología es muy importante, es muy importante saber de qué sistemas, de qué grupos neuronales y de qué neurotransmisores se está hablando. De esa manera es como se puede detectar los casos de muchísimos padecimientos. Y hay toda una batería de marcadores neurobiológicos de la agresión. Entonces, si estamos hablando de sujetos que tienen crisis intermitente, ¿qué quiere decir? Tienen una, no desaparecen, están allí, ¿verdad? Es intermitente. De ira. Y la ira desencadena fácilmente los cuadros de agresión. ¿No es normal? ¿No es normal? Por supuesto, habrá hipótesis o muchísimos de ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿qué es lo normal y qué es lo no normal? Bueno, si hablamos exclusivamente de este trastorno, bueno, lo normal es no tenerlos. Porque además producen experiencias muy desagradables para el sujeto y para las personas que lo rodean. Está claro, porque hay estudios en los que han recogido testimonios de personas que son víctimas de este trastorno, de que sienten un gran arrepentimiento después de la crisis. Se sienten muy mal, derrotados de alguna manera, decía una joven de 25 años. Entonces, no debemos bajo ninguna circunstancia normalizar la agresión. Y vemos aquí, escribí esto, no mucho, ¿verdad? Para no... Tenemos la corteza prefrontal, claro, y tenemos la estructura amígdala del sistema límbico, el sistema de las emociones. Entonces, aquí vemos tono serotoninérgico bajo, pero tono dopaminérgico aumentado. En la amígdala, el tono GABAérgico bajo, que es el neurotransmisor inhibitorio, y el tono glutamatérgico alto. Entonces, esto es neuroquímica absolutamente pura. Y por lo tanto, el uso de medicamentos sería lo adecuado. Pero, bajo ninguna circunstancia olvidar que los expertos también recomiendan terapias conductuales. Y el primer paso, mencionaban algunos, es que el paciente sea consciente de este trastorno. Paso número 1. Que el paciente sea consciente de este trastorno. Que no esté pensando de que, bueno, así es y es que soy así porque así es mi papá. O me han contado que así era mi abuela. No sé, no lo sé porque no revisé absolutamente toda la bibliografía, las referencias, pero no encontré en los materiales que revisé que le asignen un correlato hereditario. Y si así fuera el caso, si se le atribuyera un correlato hereditario, ahora sabemos, la neurobiología sabe ahora que
en muchos casos, los factores epigenéticos tienen una mayor influencia que los genéticos. Y en general, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, por lo que veo, por lo que he revisado. Las evidencias son contundentes. Es decir, puede ser que exista toda la información genética, toda la carga genética, para que una persona padezca una enfermedad. Hay casos, hay unas citas muy interesantes de pacientes esquizofrénicos. Hay un caso muy particular. Los dos padres esquizofrénicos. Y tuvieron gemelos univitelinos. Los dieron en adopción. Y solo uno desarrolló esquizofrenia. Ahí está clarísimo los factores epigenéticos. Entonces, cuando los expertos dicen, es muy importante la terapia conductual, es necesario que los jóvenes, adolescentes, niños de 14 años tengan una terapia conductual. Yo creo que eso sería cuestión de mencionar, o no sé, el paidopsiquiatra, cuál sería su experiencia. Pero tal vez la terapia conductual mucho antes que la farmacológica, o a la vez, como en muchos padecimientos. La terapia conductual que permite, leí ahí unos materiales que mencionaba, bueno, pues que el paciente esté consciente que sufre este tipo de trastornos. Y que empiece a haber una terapia conductual. ¿Qué hace el psicólogo en ese punto? Buscaba yo información. ¿Qué hace el psicólogo en ese punto? Bueno, pues hablar de una situación hipotética, de que, bueno, imagínate que tú estás, no sé, en tu auto, no sé, porque algunas veces es el tono de voz o algunas veces es una imagen lo que desencadena este trastorno. Y entonces el psicólogo ahí tiene que hacer muchos supuestos, hablar muchísimo con el paciente al respecto de cómo tendría que actuar. Para que en caso de que se presenten esas crisis, el paciente tenga herramientas de las cuales echar mano para no sufrir todas las consecuencias, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra vez, ¿sí?, la corteza orbitofrontal y la amígdala. Otra vez. Entonces, vean cuántos autores llevamos. Uno al final mostraré las referencias. Entonces, vemos la corteza orbitofrontal y la amígdala. A mí se me hace tan lógico esta estructuración. Porque si bien todo lo demás, por supuesto que tiene que ver, hasta, y hay unos esquemas, hasta el nervio auditivo, ¿no? Los conductos auditivos, la cóclea, que son los que determinan el tono de voz. Se dieron cuenta en un paciente que el tono de voz agresivo de otra persona desencadenaba la crisis explosiva del paciente. Hicieron también un estudio muy interesante en donde ofrecían a los pacientes caras enojadas. Y también había una hiperactividad entre las eferencias hacia la amígdala. Entonces, bueno, pareciera ser que toda esa actividad puede ser modulada. Estaríamos hablando, si están de acuerdo conmigo, estaríamos hablando de la modulación de la corteza
sobre las vías descendentes. De eso estaríamos hablando. Y pensaríamos que el daño es que estas eferencias hacia las vías descendentes no está del todo óptima. Ese sería el punto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hay un término que me gusta mucho, la neuroeducación. Neuroeducación. Que los niños reciban tratos impecables. Porque se está pensando que es un daño, que tenga relación. Imaginemos, no olvidemos, que se desarrolla en personas que son educados en un ambiente de miedo. Entonces, ¿qué nos falta realmente? Pues nos falta neuroeducación. Por supuesto que hay millones de personas que no padecen este trastorno, ¿verdad? Y que no precisamente fueron neuroeducados. Y esa es una evidencia pues muy grande, que pudiéramos pensar de que, bueno, pues yo no tengo ese trastorno y bueno, pues en mi niñez tuve problemas, ¿no? Pero recordemos, hay sistemas susceptibles. Hablamos nosotros al inicio, hablé de una susceptibilidad neurobiológica. Entonces, y nadie sabe si alguien tiene una susceptibilidad neurobiológica hasta que se presenta la crisis, que sería igual en el caso de las epilepsias, ¿no? Entonces, hablar de una neuroeducación es un acompañamiento para los niños, una disposición educativa, dicen los expertos, una buena alimentación. Ahora sabemos que los alimentos ultraprocesados producen neuroinflamación. Entonces, es multifactorial, ¿verdad? Comentaba yo al inicio. Es multifactorial. A lo mejor en un ambiente relajado, en un ambiente empático, en un ambiente, en una familia donde todo el mundo se regula en sus actividades, en el sitio que ocupa la familia, no sé. A lo mejor hay pacientes susceptibles neurobiológicamente, pero no hay un ambiente que permita que se desencadenen las crisis. Eso es muy importante pensarlo. Entonces, veamos cuántos puntos he tocado. Todas las conductas están en las neuronas. Las conductas son susceptibles a una reorganización o a una reestructuración desde el ambiente. Es decir, aunque exista una posibilidad genética, hay posibilidades epigenéticas que serían los contrapesos de esa genética. Hace 20 años o 30, genética era destino, ¿no? Es que es genético mencionado, pero no. Los genes son susceptibles al medio ambiente. Hace tiempo leía yo de cómo es ese factor hereditario, por ejemplo, de la diabetes. Y un autor decía, bueno,
podríamos decir que en efecto es hereditario porque se heredan los hábitos alimenticios. Qué curioso. Tal vez no es que haya un gen que sea anómalo y que evite que se sintetice la proinsulina, por ejemplo, que es una propuesta, sino que a lo mejor lo genético tenga que ver con los hábitos alimenticios. Con que los niños desde muy pequeños van a traer un refresco a la tienda porque es hora de comer. Y que siempre está ahí a la mitad de la mesa una azucarera, ¿verdad? Que se le pone azúcar a muchas cosas. Bien, todo esto es para poner en la mesa de discusión que genética no es destino y que los factores ambientales son unos moduladores poderosísimos. Así lo manifiestan muchísimos expertos en este tipo de trastorno. Otro punto que me llamó muchísimo la atención es este dato, que encontraron cuando hicieron estudios de resonancia por emisión de positrones una baja actividad metabólica estriatal. Y es complicadísimo esto, porque entonces tendríamos al cuerpo estriado, ¿verdad?, como parte de los ganglios basales, como un centro fundamental para el inicio de la marcha, como un centro fundamental para el movimiento fino, pero también un grupo neuronal muy especializado en memoria de trabajo y memoria de corto plazo. Cuando leía estos datos pensaba, ¿cómo estará anclado el sistema? Vamos a imaginar que es un paciente que sufre este trastorno, pero lo repite, ¿verdad? Es intermitente, lo tiene, lo vuelve a tener, lo tiene, lo vuelve a tener. Y yo pensaba, o sea, no consolida la memoria. Si la memoria de trabajo es deficiente, va a repercutir necesariamente en la memoria de corto plazo. Entonces pensaba, son como microamnesias que tiene el paciente, que no aprende, que tiene esas crisis y que tiene una experiencia terrible por esa crisis. Qué interesante. Qué interesante. Y pues sí, proponen que esté involucrado el cuerpo estriado. Entonces, muy importante. Y aquí, bueno, ¿verdad? La memoria de trabajo, fundamental la memoria de trabajo para consolidar las diferentes memorias. La memoria de corto plazo como un almacén que siempre se llena, pero siempre se vacía porque son cosas que no hace falta tenerlas. Y la memoria. Y entonces yo pensaba, ¿cómo se relaciona este trastorno intermitente, explosivo intermitente, con esas faltas, o con esas fallas de la memoria del trabajo? Interesantísimo, ¿verdad? Y entonces aquí vemos de manera general. Este es el estriado. Entonces, pues no está nada lejos de la amígdala, que debe andar por aquí. No lo presenta esta imagen. Y del hipocampo.
Y si ya en algún momento hemos estado revisando las redes neuronales que participan en ciertas conductas, estamos corteza prefrontal, sistema límbico y ganglios basales. Entonces, son estructuras que definen conductas. Son estructuras que definen comportamientos. Entonces, evidentemente, estos trastornos están anclados en la neuroquímica de estas estructuras. Pueden recurrir, porque además leía yo que varían en grados. Hay pacientes que son muy frecuentes y hay pacientes que tienen esos cuadros muy espaciados. Entonces, con esa diferencia, no se puede dar el mismo tratamiento, la misma dosis y la misma duración del tratamiento, evidentemente. Entonces, puede haber grupos de pacientes de este trastorno que requieran medicamentos, otros que solo requieran terapia conductual. Eso a mí me parece fantástico. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿Cuál sería una conclusión muy general? El trastorno explosivo intermitente tiene una base anátomo-funcional que incluye a la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal, a la amígdala, pues al estriado, al hipocampo por los tipos de memorias. Y el sistema neuroquímico de estas estructuras. ¿De qué neurotransmisores estamos hablando? Estamos hablando de la serotonina, dopamina, glutamato y GABA. Es posible que muchos pacientes, hay datos, que muchos pacientes pueden superar estos cuadros con terapia conductual. Habrá pacientes que requieran tratamientos farmacológicos. ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene en sus manos toda la experiencia? Los psiquiatras. Entonces, así nosotros pensaríamos, bueno, tiene que hacerlo un psiquiatra. El paciente tiene que estar de acuerdo. Tiene que aceptar que tiene que ver al experto. Nuestra sociedad, desde mi punto de vista, ha aprendido ya mucho sobre los padecimientos mentales. Hace 50 años, todos los padecimientos cabían en una sola enfermedad, ¿verdad? La locura. Pero la neurobiología se ha encargado en los últimos años de sacar de esa gran caja negra que es la locura los padecimientos mentales y los ha organizado finamente. Me parece que somos una cultura que sabe que una enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra. Existen enfermedades del hígado, existen enfermedades del riñón, de todos los órganos internos, también del cerebro, por supuesto. Y esas enfermedades sabemos que no se curan con échale ganas. Ay, pues báñate, es que te ves fatal.
Ay, bueno, maquíllate, pues ala, que te dé el sol, a que te dé el aire, ay, pues échale ganas, es que si no te ayudas tú, ¿quién te va a ayudar? ¿No? No, 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 no. Se requieren intervenciones de los expertos. Es como decir, eh, ah, tienes una hepatopatía, échale ganas, te vas a componer. O alguien que tenga pólipos intestinales o algún tumor, échale ganas. Báñate, maquíllate, sal a hacer ejercicio, mira el sol. Creo que ahora nuestra sociedad lo sabe. Y mucho de esto se sabe por trabajos como los que hace esta organización que me invitó, lo cual agradezco mucho. Y los felicito por su iniciativa. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente usted, gracias doctora Isabel por compartirnos esta grandiosa charla. Y, y bueno, tenemos algunas preguntas en Con mucho Zoom gusto. y preguntan, Yamil Yatar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden ser foco rojo para desarrollar este trastorno? El foco rojo es cuadros de ira. Cuadros de ira. Un enojo, pero demasiado fuera de los límites que se conocen. Por eso mencionaba que hay violencia verbal, puede haber violencia verbal o violencia física o destrucción de bienes de las personas. Son tres características muy importantes, ¿verdad? Violencia verbal. A veces hay violencia verbal o violencia física o destrucción de materiales, bienes de las personas o de lo que sea. Algunas ocasiones he sabido de choques que como que no tienen una relación o una explicación. Y pienso que si no, el conductor estaba en una crisis de explosiva intermitente. Es curiosísimo, pero esos serían los focos rojos. No debemos normalizar la violencia. Y esa es un tipo de violencia. Son cuadros de ira muy característicos. Y con respecto igual a esa pregunta, se refieren a ¿y cómo podemos diferenciar este trastorno con el problema de control de la ira y el cual es socialmente más conocido? Bueno, sería cuestión de que los expertos, en este caso el psiquiatra, diferenciara si el paciente tiene una falta de autocontrol. Desde mi punto de vista hay un límite. A lo mejor todos nosotros sabemos que somos susceptibles a salirnos de nuestras casillas, ¿verdad? Pero una crisis explosiva o un cuadro de ira que pertenezca al trastorno es completamente diferente. Habría que ver la frecuencia, porque ¿qué es lo que yo encontraba? Bueno, que se asumía que, pues a lo mejor es hereditario, es porque su papá, es porque su mamá, es porque, etcétera. Siempre tratamos, se han observado, siempre tratamos de explicarnos qué pasa. Pero independientemente de que sea el experto quien lo diagnostique, si hay cuadros de ira, aunque no sea un trastorno de este tipo, yo creo que es bueno que los expertos lo digan. Que el experto diga que es la ira socialmente aceptada y no un trastorno explosivo intermitente.
que lo diga el experto. Entonces, igual cuando mencionaba de los tratamientos conductuales y farmacológicos, no podemos decir que hay ciertas características para decir cuál tomar. A fuerza necesitamos un experto. Así es. Pues automedicación jamás, ¿verdad? Eso espero que todos lo tengamos claro. Automedicación jamás, siempre tendrá que ser bajo los lineamientos de los expertos. Y sobre todo estos fármacos, pues muchos son controlados, sería técnicamente imposible, bueno, tal vez no tanto, conseguirlos, pero tiene que hacerlo el experto. ¿Cuál sería aquí mi punto de vista? ¿Hay algo sospechoso en mí o en alguien de mi familia? Pues yo recurro a un experto que lo diga. No debemos normalizar esos cuadros. Estos cuadros, por ejemplo, de los niños, ¿no? De los niños que después resultaron que tenían muy bajo control motor, por ejemplo, o cuando se empezó a tipificar hiperactividad, el síndrome de hiperactividad y falta de atención. Bueno, hubo cantidades de niños que el calificativo es que así ha sido siempre, es muy inquieto. Pero pues cuando un experto lo ve, pues claro, es inquieto, pero está fuera de las fronteras de lo que pudiera ser un niño inquieto, algo así. Aquí es donde entra algo muy importante que mencionaba, ¿no? La neuroeducación. Ya sabemos qué es lo que falta, pero ahora cómo la difundimos. Y creo que aquí entra aún más la parte de la divulgación, ¿no? Ya sabemos qué es, ya sabemos que no es solo estar loco, sino que es parte de las neuronas y cómo se soluciona, pues neuroeducación. Pero ahora hay que difundirlo, ¿no? Sabemos cómo, pero no, creo que no está teniendo suficiente alcance para que todos puedan recurrir a un experto, ¿no? Y es una pregunta que igual nos hacen en Facebook de cómo puedo acercarme a una persona para sugerirle que busque ayuda si presenta este trastorno. Muy importante, muy importante. Pues tendría que ser de una manera muy clara, porque pues sabemos, creo que todos ya estamos en la misma línea, de que sabemos que hay personas que no lo aceptan. Que si no estoy loco, ¿no? O sea, me porté así porque me hizo enojar, ¿no? Pues es que ese tipo viste que ese ron dio ahí con los coches. Yo he visto esos cuadros con los automovilistas que se bajan del auto, van y gritan, y yo lo que pienso es que falta de autocontrol. Bien, entonces, ¿cómo acercarse a la persona? Bueno, primero, pues, se necesita saber qué grado de confianza hay entre las personas, cómo me siento yo frente a esa persona. Es decir, tengo las bases de la amistad o el parentesco familiar que me permita hacer esta intervención. Primero analizar eso, ¿no? Y si no, pues buscar que alguien lo haga. Claro, no difundir, ¿sabes qué pienso? En una conferencia escuché que todos los que se enojan necesitan medicamentos. No. Pero pongamos atención primero. Eso es muy importante. Yo creo que desde el momento en que sabemos que es posible que... sabemos ahora que no es natural la ira. Esa ira así descontrolada que sienten personas y que les ocurre una vez, otra vez. Yo creo que saber eso ahora es importantísimo. Que ya lo sepan. Entonces buscar el mecanismo.
Es complicado, entiendo. Bueno, igual otra pregunta que nos hacen en Zoom es, en caso de los niños, el síndrome del niño emperador podría estar relacionado con el trastorno explosivo intermitente. No conozco el síndrome del niño emperador. ¿Nos podrían explicar algo? No lo vi en lo que leí que tuviera alguna relación. No conozco, ofrezco una disculpa, no conozco el síndrome del niño emperador. Entonces, pero en los materiales que leí, no se mencionaba que hubiera, yo en casos, por ejemplo, que mencionaban que había comorbilidades, decían que pudiera ser trastornos de la personalidad, trastornos de límite de la personalidad que están tipificados, depresión. A mí me parecía un poco extraño, ¿no? Que dentro del cuadro de depresión, pero bueno, mirando las estructuras que participan o las estructuras que están propuestas para este trastorno, es muy posible, ¿verdad? En caso de depresión. No conozco el síndrome del niño emperador. Me suena así como que es el niño que hace todo, ¿no? Como niño dictador, ¿no? Que hace todo porque quiera. Bueno, habría que ver si tiene algunas características de las que mencionamos aquí, ¿verdad? Son crisis de ira que pueden incluir violencia verbal, violencia física o que destruyen cosas, bienes materiales. Sí, bueno, no hemos tenido respuestas de a qué se referían, pero sí, igual me imagino lo mismo de un niño que quiere todo, que no le dan lo que él quiere y empieza Y a da hacer una berrinches. pataleta, Ujú. hace una pataleta. Eso, fíjense que eso también de los berrinches y demás, inmediatamente requiere atención, mencionan los expertos. Que que se tiran al piso, que están haciendo así unas crisis terribles, que lloran durante mucho tiempo, hasta tienen problemas respiratorios, etcétera, que no, hay que llevarlos al médico. Así es. Tiene que empezar a haber una autorregulación del niño, ¿no? Para que pueda, pues, por ejemplo, estar en la escuela, con amigos. Es muy complejo lo de las interacciones, es muy complejo. Nosotros como lo hacemos siempre ya ni siquiera lo pensamos, ¿no? Pero es muy complejo lo de las interacciones. Y hay estas relaciones de poder en los niños. Es increíble, ¿no? Los niños dominantes, no sé si sea el niño emperador, pero hay niños que son mandones, ¿no? Que quieren que todos los niños hagan lo que él ordena, etcétera, etcétera. Claro, no podemos decir, ah, bueno, eso está mal. No. Solo poner atención. Porque es muy frecuente que nadie hable de algo, todo el mundo ve, pero que ve natural. Y considero que muchas cosas se pudieran detener a tiempo si se abordaran a tiempo. Ese sería algo muy importante. Y bueno, en mi opinión personal, creo que igual aquí hay un problema o un conflicto o como han llamado con esta palabra de generación de cristal, ¿no? De que, pues con una nalgada o con un golpecillo, pues ya controlas al niño y que está mal visto o es muy de generación de cristal de llevarlos al psicólogo, llevarlos con un experto a que nos ayude a modular o a controlar la conducta del niño, ¿no? Claro. Hay límites. Lo que mencionas es muy importante, Diana, pero hay límites. O sea, no tampoco todo lo tiene que resolver el experto, porque bueno, los padres tienen una participación importante, pero si sobrepasan a los padres y empieza a haber un conflicto en la familia por la conducta del niño, tiene que entrar un experto. Porque definitivamente están los niños que
sobrepasan todos los controles, ¿no? O sea que es imposible. Yo he visto varios cuadros y cuando leía yo esto de que pueden ser niños que fueron educados en el miedo, qué impresión de pensar en eso, ¿no? De que educarlos en el miedo puede acarrear condiciones o situaciones de este tipo tan complejas. Pero es cierto, alguna vez yo tengo una anécdota del supermercado muy frecuente, no sé si cuando fuiste mi alumna la conté, Frida, pero es así, ¿no? De que la mamá, el niño quería algo, un niño como de 3 años, la mamá lo cargaba en la fila de las cajas y para que se callara la boca le dijo, mira, la señora, o sea, la señora te va a llevar si no te callas la boca. Y el niño me miraba, ¿no? Y yo le dije, no es cierto, tu mamá miente. Yo no te voy a llevar a ningún lado. Porque bueno, tampoco quiero ser cómplice, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que uno puede recurrir a cualquier coacción, ¿verdad? Pero tal vez eso tenga que cambiar, ¿no? Y permitir que vivan en un medio, pues si no libre de miedo, porque el miedo también tiene una función neurobiológica, ¿verdad? El miedo también tiene una función de protección, pero bueno, que sea algo más vivible, ¿no? Y como última pregunta de Facebook, además de una felicitación que nos hace María Rosendo por su plática, Rosy Gracias. Ramírez pregunta, buenas tardes, ¿cómo saber que estamos cayendo en la pseudoeducación tradicional con nuestros hijos? Bueno, yo creo que los niños deben crecer en ambientes equilibrados, en ambientes que les permitan decidir por ellos mismos, pero también en ambientes que les digan que están rodeados por un medio. Tampoco podríamos decir que la educación tradicional no sirve de nada. Tampoco, ¿verdad? Yo creo que hay educaciones, yo creo que cuando uno está interesado en saber cómo educar a sus hijos, averigua y toma lo mejor de cosas que no siempre vienen en los libros. Yo leí muchísimo para la crianza de nuestra hija y había cosas que no me gustaban, que yo decía, pero esto qué complicado, qué difícil, porque me parecía que era demasiado invasivo, ¿no? A muchas cosas que proponían algunos textos. Entonces, yo considero que si uno está interesado en la educación de su hijo, es un avance muy grande, muy grande, muy grande. Sigo pensando, estoy convencida que la relación con los hijos se forma o se basa en el amor y en la aceptación de ese hijo, en las condiciones, porque aunque sean niños de 2 años, a veces son complicados. Y ahora que leo de muchas cosas, me doy cuenta cómo cada acción de los padres va a tener un efecto sobre la conducta del hijo. Pero si la base es el cariño, es el apoyo incondicional, yo creo que le daría una opción muy grande a los niños eso. Así es, que sea razonable, pero incondicional siempre, ¿no? Que ellos siempre, pareciera ser, cuando veo esto del miedo, las funciones que cumple el miedo, parece ser que lo mejor es que puedan construir una autoestima a través de sus vivencias, a través de tener un lugar para ellos, de no ser tan inquisidor, de permitir que dejen de comer cuando ellos quieren dejar de comer. Son muchas cosas. Y bueno, también pienso que la educación tradicional no era del todo mala, ¿no? Claro, yo creo que hay cosas que elegir y eso siempre va a estar en relación a lo que los padres estén de acuerdo en llevar a cabo con sus hijos. Pero desde mi punto de vista,
el amor, la aceptación y ser incondicional, lo detectan muy bien los niños. Son muy, muy sensibles a eso, de que uno siempre está ahí. Eso es muy importante desde mi punto de vista. Bueno, doctora, muchas gracias por la plática. Y bueno, a nombre de todas y todos los que conformamos Nestia Lab, les agradecemos por brindarnos su tiempo para unirse a esta iniciativa de Nestia Lab para celebrar la Semana del Cerebro 2021. Y los queremos seguir invitando, a sintonizar a Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y a participar en las convocatorias y concursos que tenemos preparados, como es el Cerebro para Todas y Todos, en el cual trata de que nos envíen textos cortos de los cuales van a ser seleccionados y los mejores serán publicados en la revista Ciencia y Más. Y para la convocatoria de Neurociencias en un minuto, que se trata de hacer un video de menos de un minuto explicando algún tema relacionado con neurociencia, abordando temas de salud mental. Y bueno, recuerden que nosotros somos Nestia Lab, divulgadores y divulgadoras de la ciencia, y hasta pronto a todos nuestros emisores. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades.